Buenas tardes, mi estimado ingeniero. Voy a presentar el trabajo autónomo de perforación y control de pozos PEA. Con el siguiente tema, procedimientos para llevar la sarta al fondo del pozo en el caso de que el influjo esté fuera del fondo del stripper. Presentado por Jenny Isabel Encarnación, carrera exploración y producción de petróleo y gas natural. Como índice tenemos introducción, objetivos, marco teórico, importancia del stripper, procedimientos, casos reales, medidas de seguridad, situaciones prácticas, conclusiones, recomendaciones de bibliografía y anexos. En introducción tenemos en la formación de pozos, la seguridad y el control de presión son aspectos fundamentales para prevenir incidentes graves como un blows. Cuando un flujo de formación no se encuentra en el fondo del pozo, sino a ciertas distancias por encima, se aplica un procedimiento denominado stripper para mover la sarta hasta el fondo de manera segura, controlada las presiones, evitando de que el influjo llegue a la superficie de forma descontrolada. En objetivos tenemos objetivos generales, describir y analizar el procedimiento de stripper para llegar a la sarta al fondo, en caso de que el influjo esté fuera del fondo, con énfasis en su ejecución segura y eficiente. Objetivos específicos tenemos explicar los fundamentos y principios de la operación del stripper, presentar el procedimiento paso a paso para la corrección aplicación. Analizar casos reales y situaciones prácticas en operaciones de perforación. Marco teórico tenemos definición. El stripper es la maniobra de mover la sarta de perforación hacia el fondo a través de preventores cerrados, controlando la prevención mediante estranguladores cuando el influjo está fuera del fondo. Riesgos: migración de gas hacia la superficie, incremento de presión, daño al equipo preventor de POW o preventores de reventones. Condiciones para aplicar: influjo detectado fuera del fondo, pozo cerrado y presiones registradas del SIP. ¿Qué significa presión de cierre de la tubería de perforación? Y el SOSP significa presión del cierre anular, o el BOC significa preventor de reventores y sistema de circulación operativos. En importancia del stripper tenemos cuatro. Número uno, tenemos permite devolver la sarta al fondo del pozo después de un cierre de emergencia. Como dos, tenemos facilitar la continuación de las operaciones de perforación o producción en condiciones de presión. Como número tres, tenemos requiere habilidad y experiencia para ejecutarse de forma segura. En número cuatro tenemos es una técnica esencial para el control de pozo bajo presión. Como procedimientos tenemos cuatro. Como primero tenemos preparación, confirmar ubicación y tipo de flujo, revisar funcionamiento del bloque, disponer hoja de cierre de matar actualizado. Como dos tenemos cierre de pozo, parar las bombas, cerrar preventores, anular o RAN, registrar el SID o el SISP. En el 3 tenemos ejecución del stripper, mover la sarta lentamente hacia el fondo, controlar presión con el choque, bombear lodo para compensar el volumen desplazado. Como cuadro tenemos finalización. Una vez que el flujo esté en el fondo, aplica el método de matar seleccionado. Casos reales tenemos tres. En el año 2021, caso de Libertador, pozo a 9.000 pies con gas a 300 pies sobre el fondo, stripper controlado, pozo estabilizado y perforación reanudada. En el año 2020 tuvimos un caso en el campo de Chuchufindi. Durante la perforación de un pozo direccional a 8.500 pies, el equipo detectó un aumento del 650 psi con tendencia creciente y de reducción de nivel de lodo en tanques. El gas se ubica aproximadamente a 400 pies por encima del DHA, debido a un cambio inesperado de la presión del pozo. En el año 2019, en el campo Laguario, tuvimos pozo vertical con pérdida parcial de circulación en la formación somera. El gas migró y se posicionó en 250 pies sobre el fondo. Como medidas de seguridad tenemos capacitación previa de todo el personal, simulacros regulares, uso estricto de hojas de cierre de matar, monitoreos continuos de presión, comunicación constante entre torre y cuarto de control.
Como situaciones prácticas tenemos la operación del stripper con método volumétrico de control de pozo. En este ejemplo demostraremos los cálculos y pasos para la aplicación del método volumétrico. En las operaciones del stripper, ellos ayudará a entender sobre cuáles cálculos son requeridos y cómo llevar a cabo el stripper con el método de control volumétrico. Aquí ocurre el flujo del gas en el fondo, pero la sarta está fuera del mismo. El influjo se introdujo mientras se estaba sacando la tubería fuera del hoyo. El pozo tiene la siguiente información. Ganancia de los tanques es igual a 30 barriles. En presión del cierre de la tubería es igual a 400 psi. La presión de cierre en el revestidor es igual a 400 psi. El peso del lodo en uso es igual a 11.0 lpg. En la profundidad de la zapata es igual a 6000 md, que significa profundidad media, y 6000 TBD, que significa profundidad verdadera vertical. En TD significa profundidad total del pozo. Es de 9000 MD de profundidad media y 9000 TBD de profundidad verdadera vertical. El ID significa diámetro interno de revestidor. Es igual a 12.5. En el diámetro de la tubería DP significa tubería de perforación, que es igual a 5,19 ppf, libras por pie. El BHA significa ensamble de fondo de pozo, consiste en DC, que es collar de perforación de 6.5. Longitud de BHA. El ensamble de fondo de pozo es igual a 800 pies. Promedio de cada pareja de tubería es igual a 94 pies. Tasa de incremento de la presión en el revestidor es igual a 150 psi en una hora. Densidad del gas es igual, coma asumido es igual a 2 lpg, que es peso del lodo, a 0,104 psi por pies. Aquí tenemos en esta primera figura el diámetro del pozo. La decisión es realizar un viaje de la tubería al fondo del factor de seguridad y el incremento de presión es de 100 psi. Se asume el flujo del gas es en el fondo. Altura del influjo. La altura en el influjo, volumen del influjo dividido a la capacidad del hoyo. Capacidad del hoyo es igual a 12.25 al cuadrado, dividido a 1029.4, que es igual a 0.1458 barriles por pie. En la altura del influjo es igual a 30 dividido a 0.1458 es igual a 206 pies. El tope del influjo del gas está a 8.974 pies. En la figura 2 vamos a verificar el tope del flujo. La tasa de migración de gas es la tasa de migración del gas, pph es igual a la tasa de incremento de presión del revestidor PSI por horas, dividido a 0.052 por peso del lodo. En la tasa de migración del gas, pph es igual a 150 dividido a 0.052 por 11.0, que es igual a la tasa de migración del gas al pph, que es igual a 262 pph. En la figura 3 tenemos la migración del gas, que es el incremento del lodo. Se calcula por la siguiente ecuación: el MI, que es igual a PI por ASF, dividido a 0.052 por MW, donde el MI es el incremento del lodo, el PI es el incremento de la presión, el ACF es igual al factor de capacidad anular entre el revestidor y la tubería por barriles por pie. El MW es el peso del lodo. El ACF es igual a 12,5 al cuadrado, que es menos 5 al cuadrado, dividido a 1029,4 es igual a 0,1275 barriles por pie. Tenemos la siguiente fórmula de la figura 4, es MI es igual a 100 por 0.1275 dividido a 0.052 por 11.0. El incremento del lodo MI es igual a 23,3 barriles. El desplazamiento metálico por pareja se saca. Desplazamiento metálico es igual a OD
al cuadrado por longitud promedio dividido a 1029.4 barriles. El desplazamiento metálico es igual a 5 al cuadrado por 94 dividido a 1029.4 barriles. El total del desplazamiento metálico, es igual a 2,3 por barriles. El stripper con procedimiento de control volumétrico es 1. Determine, dice el factor de seguridad SF, incremento de presión de lodo, como fueron calculados en la sección de arriba. 2. Bajar tubería dentro del pozo hasta que el incremento de la presión del revestidor sea igual al factor de seguridad, dividido al incremento de la presión, el cual es de 20 psi. De 200 psi. En este paso, el sobrebalance es de 200 psi. O sea, 100 más 100 es igual a 200 psi y no habrá volumen purgado que retorne. Para este ejemplo, se bajaron 2 parejas para alcanzar el punto. En esta figura 5 vamos a sacar el stripper para alcanzar el SF más el MI, que se mantenga constante la presión del revestidor casing, presure, y purgue hacia afuera el fluido mientras se baja en el pozo. Para este paso necesitamos seguir el volumen actual que ya se ha purgado, que es de igual al volumen purgado menos el desplazamiento de la tubería. En la figura 6 se puede verificar el volumen purgado mientras se realiza el stripper. Observa la figura 6, se nota que en la pareja 3 se purgaron 2 barriles y desplazamiento metálico es de 2.3 barriles, por lo tanto solo tendrán 1,7 barriles de lodo para purgar. El sobrebalance se redujo a 192 psi porque el 1.7 barriles de lodo ya está fuera del pozo. Se necesita bajar hasta que la total purgue menos de lo total bajado sea igual a 22, siendo el incremento de lodo objetivo de 22,3 barriles. En la figura 7 tenemos purgar mientras se hace el stripper hasta que el incremento de lodo se alcance. De acuerdo a la figura 7 se necesita bajar el stripper un total de 12 parejas con el propósito de alcanzar el objetivo de incremento de lodo a 22,3 barriles, teniendo ese punto solo 100 psi de sobrebalance. En la figura 8 vamos a sacar lo que es el stripper para alcanzar el MI. Desgaste un pozo cerrado hasta alcanzar el factor de seguridad. En este ejemplo se gasifica para obtener 100 psi adicionales de modo que la presión de la tubería de revestimiento sea 700 psi y el sobrebalance de 200 psi. En la figura 9 tenemos pareja 13 bajando por el stripper del pozo cerrado. En la figura 10 bajando en el pozo cerrado hasta alcanzar a 10 psi de 700 psi de presión de superficie. Se continuará el paso el número 13, número 4, hasta que la salta de perforación alcance el fondo a la profundidad deseada. Entonces se puede llevar a cabo un método de control de pozo convencional, perforador, esperar y pesar, etc. Bueno, en esta figura 11 tenemos continuar el stripper repitiendo los pasos 3 y 4. Como conclusiones tenemos 5. Número 1. El stripper es una técnica esencial para controlar el influjo fuera del fondo. Número 2, tenemos la seguridad, depende de la disciplina operativa del monitoreo constante, la coordinación entre personal, monitoreo de presión de claves del éxito, los casos reales muestran de las respuestas oportunas, previene incidentes mayores, mantener actualizados los procedimientos de script. En recomendaciones tenemos realizar entrenamientos frecuentes, ajustar parámetros según las características del pozo, siempre realizar simulacros de stripper antes de las operaciones reales, controlar la velocidad y el movimiento para evitar expansiones súbitas de gas, subir la hoja de cierre y la hoja de matar actualizado, monitorear continuamente presión de la tubería. Tenemos bibliografía, anexos, tenemos diagramas del equipo del box, tenemos hoja de matar, como tenemos métodos de control de pozo, hojas de control de pozo y muchísimas gracias.